besos nos sentíamos bien. Muy bien, mis queridas familias, ya estamos de vuelta, estamos con nuestra especialista y amiga de nuestra casa, por supuesto, la doctora Carmen Rojas. Ella es nuestra psicóloga infantil y hoy nos va a estar hablando acerca de la estimulación en la autorregulación emocional de nuestros pequeñitos. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Nuevo Día Más. Buenos días, Claudita, muy contenta como siempre de estar acompañándolos, a los papás, a las mamitas también, que seguramente tienen muchas dudas, muchas preguntas respecto a este tema de la autorregulación emocional en los niños, ¿no? Los más pequeñitos, de qué se trata y qué sugerencias son convenientes y recomendaciones tener en cuenta, o lo vamos a ver hoy día. Definitivamente, porque cada vez se toma más importancia, doctora, y cada vez con el tiempo conocemos más de la autorregulación de las emociones. Autorregulación lo tenemos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en nosotros como adultos, ¿no? Que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y todo el tema. Pero ¿por qué no vamos un poquito más allá de poder empezar ya a gestionar esta autorregulación de emociones en nuestros pequeños para que justamente ellos, cuando lleguen en la adolescencia y cuando sean adultos, les sea mucho más fácil el autorregularse? Así es, Claudita. En realidad, nosotros cuando, un poco para poner en contexto a los papás en el tema de la autorregulación emocional, tiene que ver con esa capacidad, esa habilidad de los niños para reconocer, expresar y manejar emociones adecuadamente. Okay. Lo que sucede muchas veces es que, y lo ven todos los papás de bebés, de niños menores de 3 años, tenemos a un bebé y que estamos empezando, por ejemplo, a estimular el juego, a enseñarle a tolerar o a esperar turnos, y vemos que nuestros niños a veces tienden, ¿no? Es la etapa evolutiva en la que están las rabietas, está el querer las cosas inmediatamente, y si no las consigo empieza un tema o a veces en algunos niños crisis en cuanto a sus llantos, porque a veces cada niño expresa de manera diferente. Algunos expresan un llanto más leve, otros muy intenso. Hay mamitas y papitos que manifiestan que eso les dura esa manifestación 10 minutos, media hora. Se ponen rojos, aprietan mucho los puños. Cada niño va a tener una manera muy diferente de expresar emociones, en este caso la ira, ¿no? Ese deseo de querer algo y no ser obtenido en el momento. Entonces, la autorregulación precisamente se trabaja desde bien pequeñito en el niño, ¿no? Porque sabemos que ese sistema nervioso todavía está en maduración, en proceso de crecimiento, y la regulación, la corregulación, mejor dicho, la hacemos los adultos que acompañamos a este bebé, ¿no? Es el bebé, el niño, el que aprende del adulto cómo es que se gestionan las emociones. Tenemos a bebés o niños de 1, de 2 años que, por ejemplo, desean algún juguete y van a observar primeramente, si es que después de esta rabieta, cómo es que está actuando el adulto. El adulto está gritando, el adulto está quitándole el objeto de manera muy fuerte, muy ruda al niño, o qué se está haciendo después de esta situación del niño. De eso va a depender mucho cómo es que él logre controlar sus impulsos y entender también las emociones. Importante, cada vez que nuestro niño, desde bien chiquito, por ejemplo, bebito de 5 o 6 meses, que está en ese momento en el que quiere algo, quiere explorar todo lo que tiene alrededor, es importante que si por alguna situación se molesta, se enoja, es ya necesario que observe la voz calmada del padre, un rostro también comprensivo, empático, pero también es necesario que tengamos en cuenta que conforme el niño va creciendo, va hablando, va expresando, 1 año y medio, 2 años, le vayamos manifestando esto de la lectura emocional. ¿Estás enojado porque se te rompió este juguete? ¿Estás feliz porque mamá te abrazó mucho? ¿Estás triste porque te caíste y te hiciste doler la rodilla, ¿no? Exacto. Es necesario validar, nombrar emociones para que el niño también, esta parte de desesperación que puede tener inicialmente, baje en intensidad y vaya entendiendo poco a poco, progresivamente, cómo es que nosotros tenemos unos matices de emociones, pero que cada uno, haciendo el nombramiento, acompañándolo, va a entender cómo es que puede expresar y reconocer esas emociones.
Definitivamente, doctora, y empezar, clave, fundamentalmente haciendo que ellos reconozcan la emoción y que la puedan verbalizar, en el caso de los que ya pueden hablar y saber qué es lo que están sintiendo, ¿no? Si es que es enojo, si es que es tristeza, si es que es alegría, si es que es emoción. Y muchas veces cuando son muy pequeñitos y no pueden verbalizarlo, pues es más complicado, ¿no? Porque ellos se sienten frustrados y nosotros también porque no sabemos qué es lo que están sintiendo. Así es, y una de las maneras más interesantes y necesarias es mediante el juego. El niño pequeño va a regular sus emociones solamente mediante el contacto con el papá, la mamá o la persona encargada que tenga esa disposición, buena disposición, los juguetes, ¿no? En niños a partir de los 2 años o incluso un poco antes hablamos del juego simbólico. El juego simbólico ayuda muchísimo a la tolerancia de turnos. Por ejemplo, si es una niña, ¿no? Y queremos jugar o le gusta jugar mucho con las tacitas, los platitos, las cucharas, tiene sus muñecas, ¿no? Sabe que jugar a la comidita va a tener un tiempo en el que a alguna primero se le sirve, después a la otra muñeca, va esperando, va tolerando, va entendiendo también las habilidades sociales cuando van jugando, ¿no? Entonces, es necesario e importante entender que los niños pequeños necesitan de esos espacios de interacción con los padres, de interacción con el juguete, con el juego, un juego guiado por el adulto, pero es mucho más importante también reflexionar y ver cómo es que nosotros como adultos somos, ¿no? Porque ese es, creo, el punto más importante. Todos tenemos una infancia, tenemos una historia de vida. Claro. Cómo hemos sido criados, cómo hemos sido moldeados, ¿no? Y muchas veces respondemos a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, de esa misma manera, de esa misma forma. Tal vez de niños no hemos sido muy acogidos emocionalmente, no nos han nutrido en amor, en afectos, y eso mismo trasladamos al niño. La intolerancia, la impaciencia, a veces nuestros gritos o algunas situaciones que ya traemos arrastrando desde mucho tiempo, que no lo hemos visualizado en un inicio, pues lo hacemos también con el niño. Es como que repetimos el patrón y inconscientemente estamos haciendo que nuestro niño también aprenda nuestra manera no tan adecuada de regular emociones, y eso solamente lo podemos notar cuando empezamos a ver que nuestro niño va creciendo y notamos dificultades en la regulación de ellos mismos. Nosotros como adultos regulamos al niño cuando es bien pequeño, pero va a llegar un momento, que es generalmente entre los 2 y 3 años o incluso los 4, que el niño, ya habiendo recibido nuestra regulación de cómo es que nosotros respondemos de manera adecuada a situaciones, ya él va a regularse solo, ¿no? Porque ya aprendió previamente cómo es que tengo que responder de manera adecuada a determinadas situaciones. Exacto, y aunque nosotros consideremos que es algo que aprendieron desde muy pequeñitos, tal vez que de grande y no lo van a recordar, no, ellos lo que aprenden de chiquitos no lo olvidan jamás, y al contrario, lo van a ir perfeccionando a lo largo del tiempo, ¿no? Así es. En las primeras etapas nosotros sembramos, nosotros enseñamos, modelamos, facilitamos. Más grandes, 4, 5, 6 años, se va consolidando precisamente estas habilidades, y ya hablamos de púberes. Ellos ya tienen toda esta información. Si bien son etapas de muchos cambios, la pubertad y la adolescencia, pero si ha habido una buena raíz, definitivamente el niño va a tener momentos tal vez de incertidumbre, pero cuenta con las herramientas. Ahí está el punto, ¿no? Hay muchos niños que no tienen herramientas, que no han sido instruidos, y es por eso que responden de la manera que piensan que es la correcta o la que se ha instruido en casa. Pero es nuestro deber como papás ir viendo y observando cómo es el temperamento de mi niño. En el juego, en estimulación, nos vamos dando cuenta también cómo son cada uno de nuestros bebés, algunos más dóciles, otros más intensos, otros más extrovertidos, y vamos viendo cuál es su potencial y cuáles son las debilidades que tenemos que trabajar en cada bebito, ¿no? Y en cada bebé, en cada hogar, pues tenemos a 2 figuras significativas muy importantes, la mamá y el papá, que tienen diferentes personalidades, diferentes historias también, y que responden de diferente manera a la crianza, a la regulación. Como papás, de verdad, es un reto muy grande, porque
a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y conforme van creciendo nos damos cuenta de esas cosas que no vimos o dejamos de hacer o no las visualizamos mucho y ellos se encargan de hacernos notar eso, precisamente esas dificultades que están demostrando que es porque no hubieron las herramientas que ni nosotros a veces tenemos y que tenemos que entrenarlas y enseñarlas a ellos para que puedan tener también, se puede decir, una mejor adaptación a todos sus procesos de cambios en la vida. Claro que sí, doctorita. Esto que menciona del tema del ejemplo es algo tan fundamental y tan importante porque luego vemos mini yo, ¿no? Yo puedo ver en mis hijas tal vez mini Clauditas con actitudes, con maneras de reaccionar ante una determinada situación, pongamos, ¿no? De enojo, de frustración, y yo de repente soy una persona que lo primero que hago, soy muy llorona, doctora, entonces lo primero que hago ante cualquier eventualidad es ponerme a llorar. Y luego veo que las dos pequeñas, mis dos hijas, pues ante cualquier cosa X que no saben manejar, pues también se ponen a llorar. Y todavía tengo la conchudez, digo así, de reclamarles y decirles, pero ¿por qué lloran? La solución no es llorar. Y luego digo, pero ¿con qué autoridad moral les estoy diciendo yo que no lloren si todo el tiempo han visto que mi forma de solucionar las cosas inicialmente es llorando? Entonces somos nosotros el ejemplo de ellos, ¿no? Y somos sus correguladores, como bien lo dice usted. Sí, la corregulación implica que muchas veces nosotros también llevemos cierto asesoramiento como papás, ¿no? Claro. Porque estas técnicas iniciales, por ejemplo, tienen que ver con detectar la emoción que tengo, reconocerla, expresarla internamente, ya cuando el niño va mejorando este pensamiento, y hacer que tenga una pausa y piense antes de decir las cosas porque ya he procesado la información. En niños se utilizan mucho las técnicas de semáforos emocionales, ¿no? El niño tiene que empezar a detectar cuándo ya estoy entrando en ira, cuándo estoy empezando a sentir cosas negativas y puedo hacer daño a los demás o con mis palabras o con mis manos, ¿no? Hay niños que de frente pasan de la ira al pegar al hermano o tratar de incluso a los padres, ¿no? Levantar la mano, y esto tiene que ver mucho precisamente con varios aspectos. El que el niño tenga herramientas, el que los papás también, los padres se corregulen también emocionalmente ellos para dejar de seguir transmitiendo estos patrones que, como lo decimos, a veces no es intencional, a veces no es de mala, con un mal objetivo, sino que es inconsciente en nosotros, porque cuando entramos a la maternidad y a la paternidad, Claudita, nos volvemos subjetivos en muchas cosas, ¿no? No lo vemos de la manera tan clara ni tan objetiva como otra persona podría verlo. Y es precisamente por eso que nosotros llega un momento en el que pensamos que estamos haciendo las cosas bien y nuestros hijos se encargan de reflejar como un espejo las cosas, que llega ese momento en el que decimos, uy, entendí algo, o sea, ¿qué está pasando, no? Me estoy dando cuenta de cosas que yo también hago, que estoy repitiendo y que la estoy viendo reflejada en él, en ella. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 hijos, me doy cuenta que cada uno está reflejando algo de la mamá, del papá, y que no le está ayudando en su formación emocional, ¿no? Entonces es ahí importante que entendamos que no solo es el niño, que no solamente es el bebé, que no solamente es mi estilo de crianza, sino que es una serie de factores que tenemos que empezar a modificar progresivamente, y no está mal porque en realidad los cambios se tienen que hacer en el momento en el que vemos que está sobrepasando la situación o incluso antes, la medida preventiva, pero se tienen que hacer cambios porque el ser humano tiene esa capacidad para cambiar, para poder entender, analizarse críticamente y decir, tengo mucho potencial en este aspecto, en estos aspectos, pero estas debilidades las puedo manejar de otra manera, y ahí hablamos mucho también de la inteligencia emocional. Claro que sí, doctorita, importantísimo este tema. Y ya hablando un poquito acerca de nuestros pequeños directamente, de esta estimulación, ¿no? Para poder hacer que ellos tengan una estimulación en su autorregulación emocional. ¿A partir de qué edad podríamos empezar a trabajar en esta estimulación, doctora? Siempre les menciono a los papás que tenemos que observar cómo es nuestro bebé, ¿no? Hay bebitos bien
altamente sensibles, bebitos más intensos, y esto se va observando desde los primeros meses, ¿no? Cómo reacciona ante alguna cosa que quiere y no se la dan. Ese llanto es leve, ese llanto es intenso, las pataletas, los berrinches, que son típicos de los primeros 3 años, ¿cómo son? Empezar a ver qué situación generó esta pataleta, esta rabieta, y empezar a ver las consecuencias. ¿Qué es lo que hago yo después de que sucedió esto? Le hablo, valido con él, le voy enseñando emociones, o simplemente no hago nada, o le doy lo que quiso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo como adulto? Porque él está respondiendo, el bebé, el niño, responde a lo que nosotros como adultos le estamos enseñando. Importante, necesario entender que cada etapa va a tener un manejo diferente. Bebés pequeños menores de 1 año, ya nosotros podemos regular enseñándole. Cuando el bebé empieza a querer pegar a la mamá con la mano, así sea una manera de juego, tenemos que enseñarle, ¿no?, a detener esa acción y decirle, me duele, no, eso no se hace. A mamá no, a papá no, a nadie se pega, ¿no? Excelente. Y conforme va creciendo, ya le vamos aumentando también la explicación de acuerdo a su edad, pero es necesario hablar, regular. Tenemos niños en consultorio que en evaluación realmente quieren levantar la mano al evaluador, romper las cosas del consultorio. Claro. No ha habido esa formación en límites, en autorregularme, si no me es posible quedarme más tiempo porque va a ingresar otro niño a jugar. No lo entienden, no, yo me quiero quedar. Entonces, no ha habido esos límites, esa regulación de los papás, y casi siempre que hablamos con los papitos está este tema, ¿no? Sí, es que no le he puesto los límites, siempre que se porta mal, a veces hay otro tipo de disciplina o castigo, a veces que no es el más adecuado, ¿no? Exacto. Y cada niño va a responder también diferente a cada medida de disciplina que nosotros adoptemos, ¿no? Entonces, ahí es importante también hablar mucho con los papás sobre estas técnicas de modificación conductual. Para cada niño es un caso muy especial y diferente, pero es necesario hablarlo. Definitivamente, contar con la asesoría necesaria es clave y fundamental, y así poder ayudar a nuestros pequeños que desde muy niños ellos aprendan a poder gestionar estas emociones de la mejor manera, y definitivamente les vamos a dar una gran herramienta para que en el futuro puedan de repente encontrarse con diferentes eventualidades y poderlas resolver de la manera más oportuna. Doctorita, qué tema para más interesante. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Hagamos la invitación, por favor, doctora, para todas las personas que nos están viendo, quieren contar con su consulta, quieren tener a sus niños con una correcta estimulación y por supuesto las clases también. Doctorita, comenten. Así es, Claudita, los invitamos a nuestros servicios de estimulación temprana. Este servicio es preventivo, donde empezamos a conocer a su niño, el potencial, las debilidades que tenemos que trabajar en varias áreas en realidad, pero es necesario prevenir antes que intervenir, es lo mejor. Ahora, el área de nido infantil, que va desde los 2 hasta los 6 años, en momento actual también hemos abierto un aula para niños con necesidades especiales, así que pueden llamar, obtener toda la información y el consultorio psicológico infantil para evaluaciones, terapias psicológicas y asesoramiento psicológico con padres en todas las situaciones que se les vayan presentando. Estamos precisamente para poder ayudarlos. Pueden contactarse al teléfono que figura en pantalla, el 959-347403, y visitarnos también en las redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Excelente, doctorita. Ahí está apareciendo toda la información en sus pantallas para que puedan contar con la mejor asesoría, poner a sus pequeñitos. No hay nada mayor tranquilidad para los papás de que poner a nuestros pequeñitos en las mejores manos. Doctorita, muchísimas gracias. Hoy hemos estado con nuestra especialista, la doctora Carmen Rojas, nuestra psicóloga infantil, hablando acerca de la estimulación de la autorregulación emocional en nuestros pequeños. Muy bien, ahora sí nos vamos a una breve pausa, mis queridas familias, pero no se muevan porque todavía regresamos con más.